buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta magna ponencia y en este magno evento. Muchas gracias. Bueno, básicamente el, el tema que voy a tocar es sobre el delito de lavado de activos y criminalidad organizada. Bueno, tengo mucho tiempo como abogado penalista, soy abogado litigante bastantes años. Durante mi carrera he podido toparme con una serie de delitos, delincuentes, ¿no? Entre ellos, alguna vez me buscaron un grupo de personas que tenían problemas con sus propiedades, ¿no? Había una organización criminal o una serie de personas que despojaban de sus predios, ¿no? Mediante laudos arbitrales fraudulentos, ¿no? O sea, ¿qué hacían ellos, no? Tú tenías una propiedad, cualquiera, ¿no? Tu casa, tu terreno. Entonces, dos personas se juntaban que tú no conocías, ¿no? Que no sabías ni siquiera quién eran, ¿no? Que se habían creado una deuda o entre ellos habían creado contratos, supuestamente habían ido a arbitrajes y en estos arbitrajes habían buscado árbitros de derecho, o sea, abogados, habían emitido laudos arbitrales y con los laudos arbitrales supuestamente les daban el título de propiedad de tu casa, de tu propiedad, de tu terreno. O sea, lógicamente tú desconocías absolutamente todo eso, ¿no? Entonces iban a los juzgados comerciales a ejecutar el laudo arbitral y mientras tú estabas sentado en tu casa, en algún momento venían y ¿no? El desalojo, imagínate, ¿no? Imagínate un desalojo, ¿no? De tu casa y cuando tú revisabas en registros públicos, tu propiedad ya había sido transferida a una persona, habían dos o tres personas más, ¿no? Supuestamente el tercero registral, te querías ingresar ¿cómo se llama? A quejarte, ¿no? O en el juzgado comercial y no, la norma no te permitía incorporarte. ¿Por qué? Porque solamente podías hacer algún tipo de participación si es que participabas dentro del proceso arbitral, ¿no? O sea, pero no había manera, no había forma de hacerlo, ¿no? Porque todo esto lo hacían de manera mañada, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a averiguar, eso se dio con un cliente, ¿no? Que me buscó, ¿no? Que era el dueño del Camal de Hierbateros, ¿no? Giovanni Paredes, que para colmo lo habían metido a prisión, bueno, era otra cosa, ¿no? Pero sus propiedades habían sido así. Luego, lo mismo se repetía con las propiedades de Sesca, ¿no? Que es una empresa que da clases, ¿no? De informática, ¿no? Después, otra asociación, Copemar, varias asociaciones, varias personas, ¿no? O sea, comenzamos a investigar a estas que casi todas las personas tenían el mismo modus operandi, las mismas personas se intercambiaban, había un testaferro, otro testaferro y así, ¿no? O sea, la cosa es que haciendo más o menos el seguimiento de este caso, ¿no? Que comenzó con un tema inmobiliario, básicamente, nos dimos cuenta de que habían un montón de casos similares y todo nos llevaba a un estudio jurídico, ¿no? El estudio jurídico del entonces respetado, muy respetado, ¿no? Señor Rodolfo Orellana Rengifo. Y nos dimos cuenta también de que todos estos testaferros conformaban una asociación que se llamaba, una cooperativa que se llamaba COPEX, ¿no? Entonces tenían otra modalidad delictiva que era, COPEX era una cooperativa que emitía cartas fianzas y entonces estas cartas, como ustedes saben,
ir a una licitación pública necesitas una carta fianza. O sea, que las cartas fianzas solamente la dan los bancos. Sin embargo, Copex daba cartas fianzas y las cartas fianzas eh, sacaban resoluciones judiciales para, para obligar a los gobiernos regionales, a todos, a aceptar las cartas fianzas, ¿no? Entonces ellos creaban pequeñas empresas, se metían a las licitaciones, obligaban a que reciban la carta fianza, les daban, ganaban la licitación, les daban el adelanto y luego desaparecían las empresas, ¿no? Y eso se dio en un montón, ¿no? Más, y los miembros de Copex, la cooperativa peruana de exportadores, ¿no? Tenía un montón de socios y entre los socios, lo que descubrimos es que entre los socios habían primos de fiscales, primos de jueces, primos de banqueros, un montón, ¿no? Entonces, también llegamos a descubrir de que esta cooperativa o la mayor cantidad de cartas fianzas se habían ejecutado en el gobierno regional de Ancash, ¿no? Con el gobernador Álvarez, ¿no? Entonces, carambas, y Álvarez estaba con Heriberto Benítez, ¿no? Y Heriberto Benítez también tenía una asociación que se llamaba UCONA, Unidad contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos. O sea que ellos también eran una organización que se dedicaban a luchar contra el lavado de activos. O sea, increíble, ¿no? Y también tenía la organización criminal, también tenía una revista que se llamaba Juez Justo y tenían una radio que se llamaba Juez Justo, ¿no? En los cuales también tenían como partícipes al hijo de Hildebrand, ¿cómo se llama? Tenían a varios periodistas ahí. Entonces, lo que veíamos es que cuando nosotros litigábamos, había un montón de abogados, ¿no? Un montón de abogados que se metían a los casos, los más renombrados abogados, ¿no? Entre ellos también estaba, y cuando íbamos a intentar explicar por qué estos casos eran absolutamente, ¿cómo se llama? Injustos contra las personas que eran despojadas de sus propiedades, eran despojadas de sus empresas, porque también tenían una organización para poder liquidar empresas de manera irregular, ¿no? Entonces tú tenías una empresa, la habías formado, tenías una alta facturación y de buenas a primeras alguien te había hecho por ahí unos papeleos para liquidar toda tu empresa y quedarse con tu empresa y vender todas las propiedades, ¿no? Entonces tenían el sistema también de despojar o de robarle al Estado con las cartas fianzas falsas, valiéndose de resoluciones judiciales fraudulentas, ¿no? En este caso, medidas cautelares que lo metían por jueces supernumerarios en Chincha, en Ucayali, y de por ahí salían, ¿no? Por todos lados salían. Tenían revista, tenían todo, ¿no? O sea, tenían entre los asociados un montón de miembros que eran jueces fiscales, tenían a registros públicos, ¿no? Al registrador, al superintendente de registros públicos. Es por eso de que si es que cualquier persona querría hacer ese tipo de plan criminal, no le salía, no te sale, porque eran tan aberrantes que cualquier estudiante de derecho podría decir esto no puede pasar, pero pasaba, ¿no? Entonces iniciamos una serie de acciones legales, denuncias penales, hasta que cayó la organización criminal porque por ahí César Álvarez, el presidente regional de Ancash, aparentemente habría ordenado el asesinato de Nolasco, que era un líder sindical que nos comunicaba a nosotros, a la Asociación de Agraviados de Rodolfo Orellana Rengifo, que nos comunicaba el hecho de que habían cartas fianzas, ¿no? Bueno, tenían sus líos por allá, pero básicamente con esa muerte, todo el Estado se activó y dijeron, ya no más, ¿no? Oye, este tema ya es demasiado grave. Más allá, porque nosotros cuando intentábamos presentar
o intentábamos decir a la prensa que esto estaba pasando, caían medidas cautelares y querellas para evitar que nosotros intentemos siquiera mencionar a este señor, ¿no? Ya luego. O sea, fue un trabajo de años, pero al final el Estado decidió de que, bueno, caiga en la organización criminal. No cayeron todos, ¿no? Cayeron algunos, nada más, ¿no? Luego otra organización criminal de Vicente Díaz Arce, ¿no? Que también se dedica a despojar personas de propiedades, ¿no? Y así, ¿no? Y así en el curso de la carrera he podido ver de que las organizaciones criminales están organizadas, tienen mucho dinero, tienen alta lealtad, ¿no? Entre ellos se cuidan, son como cofradías, ¿no? Son como, como grupos que no escatiman en protegerse. Tienen, de todas maneras, tienen a alguien en el Estado. Alguien en el Estado tienen que protegerlo. Estamos hablando de organizaciones criminales de cuello, de saco y corbata, ¿no? O las organizaciones criminales comunes, la delincuencia, estos que secuestran o que roban, tienen siempre un policía, un fiscal. Miren las canciones nomás, miren nomás las historias o la televisión en el Netflix, ¿no? Siempre tiene que haber un policía, siempre tiene que haber un fiscal, siempre tiene que haber una autoridad. No sé si es que han visto por ahí Narcos, ¿no? Narcos, ¿no? Narcos México, Narcos Colombia, ¿no? Cuando se crean comienzan así chiquitos, ¿no? O sea, vendiendo marihuana, vendiendo drogas. Ellos aspiran como cualquier persona, ¿no? Aspiran a tener mucho más, ¿no? Pero en la creencia de que el dinero no se obtiene de manera lícita, el dinero no se obtiene de manera como lo hacemos todos acá, de manera decente, ganándolo, ¿no? De manera regular, sino de que quebrando las normas. Ellos quieren quebrar las normas, se organizan para quebrar las normas, van a encontrar personas que quieran quebrar las normas, van a unirse, van a encontrar políticos que quieran ganar dinero mucho más fácil, ¿no? No ganárselo de manera honrada, policías, fiscales, jueces, ¿no? Y siempre van a encontrar abogados, ¿no? Siempre, en mi experiencia, y como pueden ver ustedes, en todas las organizaciones criminales que salen, pues acá en la televisión, no solamente la Orellana, no, qué sé yo, pueden ser de drogas, ¿no? De trata de personas, siempre hay un abogado, ¿no? Siempre hay uno, dos o hasta más, ¿no? En este caso de Orellana eran todos abogados, ¿no? Todos confabulados para ver la manera de cómo sacarle la vuelta a la ley, dejando mal a todos los buenos abogados, lógicamente. Pero bueno, ¿no? Siempre hay un abogado. Cuentan las canciones por ahí que siempre tiene el narco o el líder criminal, ¿no? Siempre dice, tengo mi abogado. Siempre van con el abogado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen que ver la manera de como si fuera un negocio, ¿no? O sea, delinquir, comenzar a hacer todos los actos posibles, habidos y por haber, ¿no? Y luego intentar obtener protección, fugar, huir, ver la manera de esconder los bienes, ¿no? O sea, estamos hablando de que el pequeño criminal sueña con ser grande, ¿sí o no? Listo. Tiene una idea distorsionada de cómo es ganar dinero, ¿no? Lógicamente que para ser un criminal tiene que ganar dinero, ¿no? Porque, o sea, es el fin de cometer delitos es obtener un dinero, ¿no? Ser grande, tener todas las riquezas habidas por haber lo más pronto posible, saltándose todo el esfuerzo que hacemos todas las personas que nos dirigimos o nos conducimos de manera legal.
¿no? Entonces el pequeño delincuente sueña con ser grande, ¿no? Va obteniendo por ahí personas que lo apoyan. Hay un líder natural que viene a ser el jefe, ¿no? Por ahí encuentra financiamiento, ve cómo funciona como si fuera una empresa, tiene financiamiento, obtiene protección de política, policía, fiscales, abogados, ¿sí? Y todo ese dinero que pudiera obtener de todos los actos ilícitos, pues no puede ir y abrir una cuenta en el banco, señor, mire, quiero abrir una cuenta por 1 millón, ¿no? O sea, no podría ser, ¿no? Entonces ahí entra otro delito, otro tipo penal, ¿no? No solamente que se liga a la criminalidad organizada, pero que sí va de la mano, ¿no? Va de la mano, que es el lavado de activos, ¿no? Tienen que crear una serie de empresas, tienen que crear una serie de negocios para poder blanquear el dinero que obtienen. ¿Por qué? Porque es ilícito, ¿no? Entonces ahí es como una empresa muy sofisticada en el cual tienen que llevar una contabilidad, tienen que llevar un registro para ver cómo es que se reparte, se pagan, van a medias, van por porcentaje con respecto a cada delito cometido. No sé si han visto el caso de Odebrecht, ¿no? El caso de Odebrecht era de que es una empresa fachada, ¿no? O sea, una empresa constituida que en realidad también hacía obras legítimas, pero hacía negociaciones con corrupción, ganaba obras de manera, ya todo el mundo sabemos la historia, ¿no? Y al final terminan cayendo en los casos porque hay anotaciones, o sea, en algún momento pierdes el control, pierdes la manera de cómo llevar a cabo tu contabilidad, ¿no? Y es por eso que caen. Y se puede ver de que hay lavado de activos, ¿no? O sea, intentan de todas maneras estas organizaciones criminales esconder, ver la manera de cómo ocultar, transferir, ver que no descubran eso, ¿no? Para poder pagar sus carros, sus casas, sus piscinas, todo, ¿no? O sea, es evidente a veces que algunas organizaciones criminales intentan esconder, ver la manera de cómo no ser tan evidentes, pero otras sí, a todo lujo, ¿no? Así como hemos visto los casos de estos señores en el Callao, ¿no? Que se dedican al tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que aparentemente no tuvieran un trabajo conocido, pero manejan grandes carros tipo Ferraris, Lamborghinis, ¿no? Tienen casas, tienen piscinas. Básicamente, más o menos eso es un preámbulo a lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es el lavado, perdón, la criminalidad organizada? El delito de criminalidad organizada se encuentra tipificado en el artículo 317 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice el artículo 317 del Código Penal? Dice, el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente y por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. La pena no será menor de 15 ni mayor de 20 años en los supuestos contenidos en el artículo 36, inciso 1, 2 y 4 del Código, ¿no? Dice, cuando el agente tuviera la condición de líder, de jefe, de financista o dirigente de la organización criminal, cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal se causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Bueno,
Esto es lo que nos indica, nos dice el Código Penal, ¿no? El artículo 317 sanciona la organización, la constitución, la integración de una organización que tiene que ser concertada, coordinada, se tienen que repartir tareas, funciones, o sea, tiene que ser como una empresa, ¿no? O sea, hay jerarquías, hay un líder. Y bueno, la sola conformación de la organización criminal tiene una pena no menor de 8 ni mayor de 15 años, ¿no? Y si es que hubiera la condición de líder, jefe, financista, pues la pena será no menor de 15 a 20 años. O sea, las penas son bastante severas. Bueno, según el tipo penal, se requiere que la organización criminal esté conformada por 3 miembros, ¿no? Entre los cuales se repartan tareas o funciones. Sin embargo, debemos advertir que no bastará probar la pluralidad de miembros para encontrarnos frente a una organización criminal, ya que esto debe ser analizado en conjunto con los otros que señala el Código Penal, ¿no? Bueno, asimismo, es importante diferenciar a los sujetos que tienen la calidad de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal, pues estos tendrán una mayor pena respecto a los demás integrantes. Bueno, será líder aquel que actúe como guía, o sea, amplias facultades de orientación, conducción y coordinación de las actividades delictivas del grupo. Conducen, por lo general, las organizaciones criminales aquellas personas que se dedican a cometer delitos de alta especialización. O sea, no cualquier delito podría ser criminalidad organizada. O sea, hay delitos que necesitan una amplia coordinación, ¿no? Para eso se conforman estas grandes asociaciones criminales, ¿no? Tenemos que el líder es el que actúa como guía. El jefe es un órgano intermedio. Es que se encuentra subordinado al poder central del dirigente, pero posee autonomía a nivel operativo dentro de la organización, por lo que tiene control sobre la ejecución de las acciones delictivas que deben cumplir quienes están bajo su mando, ¿no? Estamos hablando de que hay un líder, un jefe, estamos hablando de que hay jerarquías, ¿no? El financista. Se trata de un gestor especializado y de confianza encargado de proyectar, procurar, suministrar o administrar los recursos financieros y logísticos que requiere la organización para poder operar, ¿no? Así como en las grandes empresas se necesita capital, ¿no? Estas organizaciones criminales no pueden acudir, digamos, al banco a pedir un préstamo. El señor banquero solicitó un préstamo para poder hacer un negocio, ¿no? Necesitamos meternos acá en esta entidad pública para hacer compras irregulares, ¿no? No pueden, pero igualito como funciona en una empresa, para hacer ese tipo de emprendimiento criminal, llamémoslo así, se necesita dinero, ¿no? Dinero para pagarle a uno, dinero para pagar coimas, dinero para pagar autos, dinero seguramente para pagar un producto, ¿no? Si estamos hablando de compras ilegales, ¿no? O con respecto al tema cuando se trata, por lo general, en delitos contra la administración pública, ¿no? O quizá dinero para drogas, ¿no? Queremos alquilar un avión, ¿no? Queremos alquilar camiones, queremos acopiar, necesitamos contratar burriers, ¿no? Entonces se necesita un financista, ¿no? Como repito, el financista está especializado para procurar suministrar los recursos financieros, ¿no?
También suele encargarse de controlar el aspecto económico de las ganancias ilícitas y de contactar las operaciones de lavado de activos para asegurarlas, porque hay que reinvertir, ¿no? O sea, es como ellos, no solamente, la organización criminal no solamente comete un solo delito, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de otro tipo penal que es que antes se llamaba asociación ilícita para delinquir, ahora se llama banda criminal. No es que la organización criminal está orientada a permanecer en el tiempo. El financista jala recursos, administra los recursos quizá, ¿no? O en este caso, o como en el caso de cualquier organización criminal, tienen un contador, ¿no? No sé si han visto las películas en la cual no atrapan a los líderes de las bandas criminales, ¿no? Sino que atrapan al contador. Y al contador lo llevan como testigo clave. O a veces las organizaciones criminales terminan matando a los contadores, ¿no? O sea, a los contadores que le llevan el registro de los pagos, de los gastos en las redes criminales, ¿no? O sea, he tenido una serie de casos en los cuales intentan extorsionar, intentan, incluso aniquilan a las personas, ¿no? Ese es, en el mundo del derecho penal son cosas que siempre se ven, ¿no? Por lo general los contadores o los financistas terminan siempre solicitando ser colaboradores eficaces, ¿no? ¿Qué es el colaborador eficaz? Es el que puede proporcionar mayor información respecto al manejo, al desarrollo de la organización criminal o las redes criminales para obtener un beneficio premial que es una pena reducida o algunas veces exoneración de la pena, la excepción de la pena, ¿no? Por lo general son las personas que llevan la contabilidad. Y me hace recordar mucho a las películas con respecto al contador, ¿no? ¿Quién es el dirigente? Es un órgano central que tiene poder al interior de la organización y ejerce posición de mando, ¿no? Tenemos líder, jefe, financista, dirigentes, y se define y ordena las actividades de los integrantes de modo directo y vertical. Aparecen las estructuras criminales rígidas, ¿no? Está destinado a la comisión de delitos violentos. O sea, al final, como si fuera una verdadera empresa, estamos hablando de que está el líder, están los jefes, están los dirigentes y están los delincuentes, los trabajadores que forman parte de la organización criminal que ejecutan, ¿no? Ejecutan, digamos, la venta de los productos, ejecutan el aseguramiento del acto criminal, encontrando cómo coimear, ¿no? Buscar al funcionario, ir a extorsionar, ir a matar, ¿no? Entonces, y todo forma parte de una estructura. Tienen que cometerlo no solamente una vez, sino varias veces. En el tipo penal no se define cómo tiene que ser la estructura de la organización criminal. No hay uniformidad. Cada fiscal, cuando tenga el caso de una organización criminal, va a tener que encontrar la manera de definir cómo es la estructura, la jerarquía, ¿no? Las organizaciones criminales, como lo dije al inicio, son organizadas, por eso es criminalidad organizada, ¿no? Y se organizan mucho más que el Estado, y es más, tienen mucho mejores abogados que el Estado, ¿no? Y tienen en más número, ¿no? Imagínense una audiencia llevada a cabo por uno o dos fiscales contra, digamos, una organización criminal de 10 miembros con 10 abogados, ¿no? O de 20 miembros con 20 abogados contra dos fiscales, ¿no? Que esa organización objeta todo, objeta la palabra maldicha, objeta la mala fundamentación de la fiscalía, ¿no? Por eso que son casos complejos, son casos que tienen que estar dotados de la mayor logística por parte del Estado, porque la organización criminal desde ya sabe que tiene que contratar abogados especializados en esto, llanos para objetar, llanos para
para atacar el trabajo de la fiscalía, ¿no? O sea, bueno, no, con esto no quiero chocar con los colegas. Hay bastantes colegas que son mis amigos, ¿no? Que se dedican a esto, ¿no? Pero definitivamente, pues, a veces es un trabajo desigual, ¿no? Bueno, eh, eh, el Acuerdo Plenario 1/2017 señala que la estructura de la organización criminal puede deducirse a partir del análisis de las tareas conjuntas y actividades que realizan sus integrantes. Siendo así, no bastará la sola presentación de un organigrama por parte de la tesis fiscal, ¿no? Sino que se tiene que probar que dichas actividades se acreditan como parte de la estructura de la organización criminal. La Corte Suprema de Justicia ya ha establecido que tiene que poseer medios técnicos materiales, personales, objetivos comunes, códigos de conducta comunes, un sistema de decisiones propios, regulaciones de relaciones entre los miembros y relaciones con el mundo exterior, así como una tendencia a la autoconservación. Como estábamos diciendo, haciendo un parangón con las empresas, es que las organizaciones criminales no tienen, o sea, un documento donde digan que tienen una visión, una misión, ¿no? O sea, pero sí la tienen, ¿no? Y esto se puede descubrir con una serie de técnicas de investigación, ¿no? Lo primero es las declaraciones, el levantamiento de secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, la colaboración eficaz, ¿no? O sea, los colaboradores eficaces siempre dan cómo funciona la estructura, porque si es que no hubiera colaboradores eficaces, nadie podría saber exactamente cómo funciona, porque estos tienen un alto grado de conservación, o sea, intentan no delatarse, ¿no? O sea, lo peor que puede haber dentro de una organización criminal es un soplón, ¿no? El soplón, el delator. No sé si es que han visto ustedes, ¿no? Lo peor que te pueden decir dentro de este mundo es que eres un delator, ¿no? ¿Por qué? Y ahí se pone en riesgo tu vida, la de tu familia, la propia supervivencia dentro del distrito o en la localidad donde puedes estar, ¿no? O sea, por eso es importante que a los colaboradores eficaces, los delatores, los soplones, sean protegidos de la manera correcta, ¿no? Por eso hay que un beneficio premial. O sea, hay varias técnicas que puede ejercitar la fiscalía para poder ver cómo es que prueba la configuración estructural de la organización, ¿no? Cómo se toman las decisiones, cómo se regulan las relaciones entre los miembros, cómo se pagan, ¿no? Cómo es que hay una relación entre los funcionarios públicos y la criminalidad organizada, ¿no? Porque no hay, ¿no? Y esto que quede claro, no hay criminalidad organizada sin un funcionario público que la avale. No puede existir. O en todo caso puede existir, pero no va a prosperar, ¿no? Grandes organizaciones criminales siempre van de la mano con un funcionario público. Grandes organizaciones criminales siempre van de la mano con defensa técnica especializada, ¿no? O sea, eso no cabe duda, ¿no? Siempre, porque si no, no prosperarían. El tipo penal no exige un periodo de tiempo para poder considerar la organización criminal como organización criminal a un grupo de personas, pero sí tiene que tener un carácter estable, permanente, ¿no? O un tiempo indefinido, o sea, no estamos hablando de que son un pequeño grupo que se juntan para cometer un delito y ya, ¿no? Sino de que para determinar un delito de criminalidad es que se tienen que organizar, tienen que permanecer en el tiempo, ¿no? Un tiempo determinado y tienen que haber cometido una serie de delitos. La finalidad
como lo menciona el tipo penal, solo basta el propósito de cometer delitos, ¿no? Por lo que no será necesario que la organización cometa crímenes, ¿no? Porque es un delito autónomo. Es un delito de peligro abstracto, destinado a reprimir comportamientos criminológicos y a evitar así poner en peligro bienes jurídicos tutelados por el derecho penal. Es, digamos, una figura es como adelantarse a la intervención penal, ¿no? Porque castiga un ámbito previo a la comisión de delitos. Lo que sí será indispensable es que se trate de una organización idónea para cometer delitos, ¿no? Bueno, más o menos ya tenemos entendido de cómo es que funciona el tipo penal, ¿no? ¿Cuáles son las conductas, ¿no? O sea, al final son constituir, organizar, promover o integrar una organización criminal. ¿Qué es constituir? Constituir es dar nacimiento formal a la estructura criminal, o sea, venir, es un acto fundacional, o sea, yo fundo la organización criminal, es una composición funcional, hay que definir los objetivos, la estrategia de desarrollo, cómo va a operar, las acciones inmediatas, la futura organización. También se sanciona el organizar, ¿no? Cómo es que se va a diseñar y proporcionar una estructura funcional y operativa a la organización ya constituida. Y también cómo es que se promueve esta organización criminal, cómo es que se involucra la posterior realización de los actos de difusión, consolidación y expansión de la ya creada organización, ¿no? Para que haya un proyecto delictivo, ¿no? Es como una empresa, ¿no? O sea, no solamente la constituyes, comienza a ser chico y después comienzas a ser mucho más grande y quieres, ¿no? Que esto crezca más. Ese es siempre en la mente distorsionada de los criminales que piensan que va a tener buen puerto, ¿no? Bueno, antiguamente habían organizaciones criminales que podían existir años de años. Tenemos ahora normas, leyes, fiscalías especializadas de criminalidad organizada, fiscalías de lavado de activos, ¿no? Que tienen, que están mucho mejor preparadas que años atrás. Aparte que tenemos también mejores técnicas de investigación, ¿no? Tenemos cómo intervenir comunicaciones telefónicas, levantamiento de secreto bancario, etc. Bueno, también el solo hecho de integrar la organización criminal, que es un acto de adhesión personal y material a la estructura preexistente, de tal manera que la persona se somete a los propósitos de la organización, ¿no? Se compromete, hace un pacto criminal, ¿no? O sea, sí, señor, voy a pertenecer a esta organización criminal. Por lo general pasan por ciertas etapas, ¿no? Por ciertas pruebas, ¿no? La prueba de lealtad, la prueba de sangre, ¿no? A ver, mata a esta persona, a ver si es que eres leal. Al final decide uno integrar para obtener un beneficio económico, quizá para luego, para comenzar como peón y luego ser líder, o simplemente se integra siendo líder de la organización criminal. El solo hecho de integrarla también constituye delitos. Bueno, hay una diferencia, hay el artículo 317b tipifica el delito de banda criminal, ¿no? ¿Qué es la banda criminal? El Código Penal nos indica que es el que constituye o integre una unión de dos o más personas que sin reunir alguna de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317 tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertados, ¿no? Y tiene una pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. O sea, es una reunión de personas, es un poco ambiguo, pero bueno.
es como lo que era el delito de asociación ilícita para delinquir, ¿no? Acá es que se tiene que constituir una unión de dos o más personas que sin reunir los requisitos de la organización criminal, tenga por finalidad la comisión de delitos concertados, ¿no? Esto, no tiene, hay otras figuras como es el concurso real de delitos, o sea, cuando, digamos, si nos juntamos, cometemos delitos y luego nos vamos, ¿no? Eso no es una banda criminal, ¿no? Una banda criminal tiene que tener por finalidad cometer delitos, ¿no? O sea, delitos de manera concertada. Bueno, lo cual se diferencia del delito de criminalidad organizada, porque es mucho más amplio. Existe la ley 30077, que es la ley contra el crimen organizado, ¿no? Más o menos esta norma define los criterios para determinar la existencia de una organización criminal, que más o menos repite lo que indica el artículo 317 del Código Penal, que se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones con carácter estable y con tiempo indefinido. Se crea, existe o funciona inequívoca o directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves, ¿no? La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de las mismas puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. Básicamente esta norma ha sido creada para combatir la criminalidad organizada, ¿no? Dentro de los delitos comprendidos están el delito de homicidio calificado, asesinato, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos, delitos contra la propiedad industrial, delitos monetarios, tenencia, delitos contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de inmigrantes, ¿no? Y así, lavado de activos. Entre otros delitos ya desarrollados en la norma, ¿no? Como se pueden ver, son delitos muy graves, ¿no? O sea, básicamente la criminalidad organizada es para cometer este tipo de delitos tipo genocidio, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Pero ¿qué es lo que los mecanismos que otorga esta ley para la lucha contra la criminalidad organizada, ¿no? Dota de amplias facultades para la investigación a las fiscales y a los jueces en los procesos e investigaciones penales, ¿no? Entre ellos, algunas técnicas especiales de investigación, como son la interceptación postal, la intervención en las comunicaciones, la intervención de las comunicaciones, la incautación y el decomiso, ¿no? La administración y custodia de los bienes de carácter delictivo, también aplica un poco con respecto al valor probatorio de las pruebas. Bueno, básicamente por el tiempo no puedo explicar toda la norma en sí, ¿no? Pero sí dota de amplias facultades a jueces y fiscales para que puedan hacer la investigación de los delitos, ¿no? Ahora bien, tenemos con respecto al lavado de activos, algo así de manera concreta, podría indicarles de que el decreto legislativo 1106 es el decreto que contempla la lucha contra el lavado de activos y si bien este tipo penal no está contemplado en el Código Penal, esta norma es la que lo define, ¿no? ¿Qué es el lavado de activos? ¿No? Es el que comete actos de conversión y transferencia, de ocultamiento y tenencia, transporte, traslado e ingreso
por territorio nacional de dinero o títulos, valores de origen ilícito, ¿sí? O sea, ¿qué es actos de conversión y transferencia, ¿no? Convertir, transferir dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, ¿no? Y la norma establece claramente que el delito de lavado de activos tiene autonomía, es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de pruebas o de sentencia condenatoria, ¿no? Es un delito autónomo que tiene que para su comprobación se necesita dotar a los operadores de justicia de amplias facultades para poder investigar, ¿no? En este caso le otorgan facultades a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Para que pueda supervisar, ¿no? Toda la comisión de estos delitos. Bueno, como verán, el tema de criminalidad organizada y el tema del lavado de activos es amplio, ¿no? O sea, una hora nos queda un poco corta para poder desarrollar siquiera los conceptos, ¿no? O sea, los conceptos son importantes para determinar, pero también la manera de cómo investigar y la manera procedimental también es bastante interesante, pero tendría que ser materia de otra sesión con ustedes porque el tiempo me está quedando corto. Bueno, desde ya, con esto doy por terminada la ponencia del día de hoy para ver si es que pueden hacer preguntas al respecto. Muchas gracias.